La nueva ley de deporte en Venezuela desata una riada de opiniones a favor y en contra, al tiempo que algunos temen la reacción de ciertos entes deportivos internacionales como la FIFA. En Honduras, el gobierno decide tomar el toro por los cuernos y liberar a los empleados del transporte público de una carga insoportable. Ahora bien, ¿cómo van a reaccionar los pandilleros? Eso está por verse. Y está por verse también la Argentina del futuro en Tecnópolis, la exposición que presenta en las afueras de Buenos Aires los mayores logros científico-técnicos de la Argentina. Y si por ver cosas curiosas y magníficas, que no se nos quede lo que hace un artista de Nueva York por los inmigrantes en el sitio menos esperado. Comenzamos ya. La nueva ley de deportes en Venezuela divide a moros y cristianos, a tirios y troyanos. Aprobada en las últimas horas por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, la ley es vista por algunos como agua de mayo y por otros, como la FIFA, como una herramienta oficialista que limita a la Federación Venezolana de Fútbol. Grosso modo, la nueva ley establece que las empresas venezolanas cuyas ganancias superan $50.000 tendrán obligatoriamente que dar el 1% de sus ingresos netos al deporte venezolano. La nueva ley también establece atribuciones en materia de control disciplinario, en la creación y organizaciones de competencias deportivas y en materia de justicia deportiva. Y para discutir este asunto nos acompaña el señor Miguel Pizarro, diputado de la oposición. Señor Pizarro, bienvenido a Encuentro y gracias por estar con CNN. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Yo empezaría por esto que usted acaba de mencionar. Lo primero es que las advertencias de la FIFA y las advertencias del COI surtieron un efecto importantísimo en la discusión de esta ley, que es que el día de ayer, cuando se votaba el tema de las federaciones, se ha dejado a decisión de cada estatuto, de cada reglamento interno, de cada federación nacional y del Comité Olímpico, este mecanismo eleccionario que tanta polémica había venido generando. Recordemos que desde el oficialismo habían planteado al inicio de la ley el derecho al voto para las federaciones de todos los atletas de forma directa y paritaria con los directivos de los clubes, generando una disparidad de fuerzas en el mecanismo electoral interno que daba al atleta todo el poder de decisión y violentando lo que dice la Carta Olímpica, que es que si bien el atleta puede participar, la célula fundamental de las decisiones son los clubes deportivos. Ayer, después de 2 meses de larga discusión, se aprobó finalmente que esto quede a cada estatuto de federación y que sean ellas quienes decidan de forma autónoma bajo cuál mecanismo implementan este mecanismo eleccionario. Sobre este tema del fondo, que ha generado un nivel de polémica importante, yo creo que ahí hay que ver algunas cosas en perspectiva general. Esta era una ley de 87 artículos que, como estaba planteada tal cual en el proyecto inicial, les resumo 4 aspectos importantes. Bueno, había que pedirle al Estado venezolano permiso para transacciones de jugadores o contratos de patrocinio. Había que pedirle al Ejecutivo venezolano una licencia para poder transmitir los juegos deportivos de derecho privado. Había que pedir una autorización para poder establecer una liga deportiva profesional y había que pedir o contar con la venia del Ministerio con competencia en materia deportiva para poder organizar los cronometros. Y cualquier cosa, hable con... Señor Pizarro, escúcheme un momentito, me gustaría poner también la otra parte de la moneda, porque algunos podrían arguir, y lo están haciendo de hecho, en favor de la ley, que si el gobierno del presidente Chávez ha invertido grandes sumas de dinero en el deporte nacional para vigorizar, para estimular el deporte nacional, algunos creen que sería justo que la empresa nacional venezolana invierta también en el deporte del país. Tal vez lo que le molesta a algunos es que es de modo obligatorio. ¿Es lo que usted está cuestionando exactamente? ¿Qué usted cree de eso? Claro, hacia allá iba. Quería explicar, en el tema de la alícuota que se establece del 1%, en un principio era sobre los ingresos netos. Ayer se decidió que fuese sobre la utilidad neta de las empresas, que esto es muchísimo, una suma mucho menor de gastos y impacto económico para la empresa venezolana, sobre todo porque hay muchos que generan ingresos económicos pero no generan ganancia final. Cuando tienen que pagarle la devaluación de la moneda, cuando tienen que pagar los gastos por reabastecimiento de inventario, terminan no generando utilidad. Ahora es sobre la utilidad neta de aquellas empresas que superen el 1,5 millones de bolívares fuertes. Y además se le hizo un mecanismo aligerante, o digamos una salida a ese 1%, que es que el 0,5 puede ir de forma directa al deporte a través de patrocinios o auspicios deportivos. Ahí queda una rendija que la ley ya está establecido que los patrocinios son mecanismos de deducción, pero ahora hay que pelear de una forma igual de vehemente y con la misma organización que se hizo dentro de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo incorpore no solo a los legisladores,
dentro de la definición del reglamento de lo que deriva de esta ley, sino los sectores que son sujetos de ley. De 88 artículos nosotros nos damos la reforma de 49 artículos y es la primera vez en 7 años en este país que una ley que llega a la Asamblea Nacional sufre reformas de fondo importantes y que se limitan la potestad del Estado venezolano sobre las actividades que son inherentes a los sectores sociales. O sea que en términos concretos la oposición no está dando por perdida esta batalla, es lo que logro colegir de lo que usted me está diciendo. Pero dígame una cosa, para separar la hojarasca y para que la gente entienda, porque nos estamos metiendo en unos vericuetos que quizás nuestros televidentes que no son venezolanos y no están en el INSAI y no conocen el tema se pueden perder. Aunque parezcamos maniqueos y groseros a la hora de reducir, pero sabe usted que por esencia la televisión simplifica y hay que hacerlo, no hay de otra. Si yo le pidiera a usted, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta nueva ley de deporte del gobierno del presidente Chávez? ¿Cómo usted me lo resumiría, digamos, en un minuto, si es posible? Muy sencillo. Aspectos positivos, los derechos sociales que tienen los atletas y la ampliación de las bases electorales del mundo federado, la posibilidad de que haya serios de decisión dentro del organismo del movimiento olímpico como la Comisión de Justicia Deportiva que permita un nivel de armonía interna sin llegar a los organismos tribunalicios venezolanos y el tema del avance en entender el deporte como una política de Estado. Eso es lo positivo, cuénteme ahora lo negativo. Lo negativo, yo creo, en primer lugar, que la planificación de la política pública deportiva es centralizada, que no se está involucrando el sector federado ni el sector profesional en la planificación de la política pública anual. Y el otro tema que yo creo que se pudo haber hecho mejor es el tema de esta carga, digamos, impositiva del impuesto para la actividad deportiva, que si bien tiene un sentido útil porque ese fondo se destina a la seguridad social de los atletas y a la masificación en el estrato más bajo de la actividad deportiva, yo creo que se pudo haber generado un nivel de consenso superior con los sectores económicos y con los sectores profesionales de este país y no apurar la ley como se apuró, sino darle un lapso más de tiempo a la discusión. Pero yo creo, y disculpa que me extienda, que nosotros, lejos de sentirnos derrotados como bancada de oposición en el Parlamento, debemos entender que es la primera vez en 7 años que se logran reformas a una ley, que no pasó la aplanadora de la mayoría oficialista, sino que se logró dar un espacio de discusión y que aquellas personas que hace 5 años ni pensaban en que podían ser escuchadas en el edificio administrativo de la Asamblea, hoy fueron escuchados y evitamos una catástrofe en el deporte. Ahora, señor Pizarro, me gustaría significar, con su permiso, y recordarle a los televidentes que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, tiene sus propios estatutos, sus propias reglas, y que la injerencia de los gobiernos se castiga con la desafiliación de los equipos. Recordemos que en el año 2005, si no me falla la memoria, 2005 exactamente, Venezuela 2005, estuvo muy cerca de ser desvinculado a la FIFA cuando un tribunal ordinario se inmiscuyó en las elecciones para presidente de la Federación de Fútbol. 6 años después, ¿cree usted que Venezuela, por esta nueva ley, estaría abocada a una situación similar? No, porque por 2 razones fundamentales. La FIFA y el Comité Olímpico Internacional enviaron 2 cartas a la Comisión sobre 2 artículos específicos que violentaban sus estatutos. Esos 2 artículos fueron reformados de acuerdo a las peticiones que hicieron los organismos internacionales y todo el tema de las federaciones fue trabajado con las federaciones de acá de Venezuela. El tema del mecanismo eleccionario, que era la polémica que podía generar desafiliación, porque nosotros, la bancada de oposición, no estaba de acuerdo con que legisláramos en cómo era el mecanismo de elección. Estamos de acuerdo que la ley dijera, como en otros países del mundo, que todos deben participar, pero que sea cada federación que decida el mecanismo, si es a través de comisiones, si es voto directo, si son votos ponderados, pero que sea cada federación que tenga la autonomía de decidir. Aquí nosotros logramos rescatar una ley que en un principio tenía una injerencia total y absoluta del Ejecutivo dentro del deporte federado, que hoy en día no tenga ningún tipo de injerencia y que la autonomía del movimiento olímpico y de las federaciones deportivas se respete y se mantenga. Yo creo que eso es importante porque las cartas que envió la FIFA y envió el COI fueron fundamentales para la discusión dentro de la Comisión. Si esos organismos internacionales no se hubiesen pronunciado, probablemente esos artículos no hubiesen sufrido las reformas tan importantes que hoy en día han sufrido. Señor Pizarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era el señor Miguel Pizarro, diputado venezolano de oposición. Me permito aclarar que teníamos como invitado también al señor Héctor Rodríguez, ministro de Deporte del gobierno del presidente Chávez, pero nos canceló a último minuto por, según nos dijo, una reunión que no pudo posponer. Le agradecemos en todo caso al señor Pizarro de la oposición y al señor Rodríguez, el ministro de Deporte del gobierno venezolano, por su contribución, aunque no pudo estar en el programa. A los dos, muchas gracias.